Entonces, pongámonos a pensar, hermanos, seriamente, ¿quién es este nuestro Jesús? Muchas veces perdemos de vista esto de que Él está siempre con nosotros, que no nos abandona, que podemos acercarnos confiadamente delante de su presencia. Y más adelante habla del relato, ¿no es cierto? Habla de la superioridad de Jesús sobre Moisés y cómo Moisés sí realizó una tarea profética y edificó un pueblo, ayudó, acompañó a edificar un pueblo. Pero Jesús edificó, no un pueblo, edificó una iglesia con su misión. Y Él es superior incluso a Moisés porque como todo constructor, Moisés construyó ese edificio que era el pueblo de Dios, pero Jesús construyó una casa espiritual que es la iglesia, y no solamente que fue constructor, sino también que es el dueño de la casa, ¿no? Él es el dueño de esta creación tan tremenda que es la naturaleza, toda la belleza que descubrimos en la creación, en los relatos de Génesis, y es el dueño de esta casa espiritual que es la iglesia. Entonces, el autor de Hebreos dice que Cristo, que es el Hijo de Dios, obedeció en todo y ayudó a Cristo, que es el Hijo de Dios, fue obediente y ayudó a este pueblo de Dios que somos nosotros. Y nosotros somos parte de ese pueblo si seguimos creyendo firmemente y con alegría en la salvación que recibiremos. Y fíjense el contraste con Moisés. Moisés sirvió a Dios y también le obedeció y ayudó al pueblo de Dios tal como se le ordenó y estuvo haciendo esta tarea. Pero ese Cristo, como Hijo de Dios, ayudó a este pueblo, a nuestra iglesia, a nuestra casa, a esta iglesia de todo el mundo, a forjar casa para Dios, un lugar en donde el Espíritu Santo repose. Todos somos casa de Dios, pero también somos casa espiritual en el sentido de esa comunidad de fe, como esa comunión que el domingo celebrábamos. Y allí llega esta parte que quiero hacer como una segunda parte de la reflexión, en donde sentí algo muy especial de parte del Señor al leerlo porque me sentí muy identificado. Y dice, nosotros somos parte de este pueblo si seguimos creyendo firmemente y con alegría en esa salvación. Somos tentados a veces a decaer en nuestra fe, como eran tentados los que originalmente recibieron esta carta de estímulo, y llevarlos a considerar sus corazones como están. Si están creyendo firmemente en estas promesas del Señor, que Él está con nosotros, que Él hace de puente entre Dios y nosotros, que Él es el que comparte con nosotros toda su bendición. Dice, si seguimos creyendo firmemente y con alegría, es un llamado a la alegría, sé que son tiempos muy complejos y estamos abrumados por tantas noticias y muchas tristezas y muchas pérdidas de personas que amamos, pero el llamamiento es celestial, no estamos llamados solamente a esto terrenal. Los cristianos tenemos una esperanza eterna y nadie nos tiene que robar esa esperanza, hermanos. Y nada tiene que hacer que nosotros perdamos esa esperanza firme. Por eso dice acá el relato, en esta versión, hay que hacer lo que el Espíritu Santo dice, ¿no? Y lo dice claramente, ¿no? Como que el Espíritu Santo lo dijo así, como si fuera que yo estoy hablando con una persona, ¿no? Si bien sabemos que a veces el Espíritu Santo nos cuesta, Jesús es más visible y el Espíritu Santo, sin embargo, hay que tener oídos, ¿no? Para Él. Y dice así la palabra. Por eso hay que hacer caso, yo diría, a lo que el Espíritu Santo dice. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos
La otra versión dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Y el pueblo de Israel había tenido una situación muy dura en el desierto, de rechazo hacia lo que Dios le pedía, habían provocado a Dios. Acá habla de un día de la tentación en donde no había agua y se pusieron duros de corazón y Moisés salió a golpear esa roca y en el enojo, ¿no? Dios le había dicho que solamente le hable y él le pegó y toda una jornada muy dura. Ese fue el día, como dice acá, de la tentación en el desierto, ¿no? Y que realmente en ese espíritu de incredulidad, en cierta manera provocaron a Dios, porque Dios les había sacado de Egipto con todas las promesas de grandes bendiciones, que Él iba a estar con ellos, que los iba a acompañar. Ellos fueron testigos de los milagros, cómo Dios se reveló que estaba con ellos, y sin embargo ellos tentaron a Dios porque cayeron en incredulidad e incluso dudaron de la palabra. Y esta palabra de reconvención es la que yo interpreto que el Señor también nos quiere reconvenir a nosotros. Dice aquí en este relato de esta versión, por eso hay que hacer caso de lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, hermanos, que si hoy escuchamos la voz de Dios, no seamos tercos, no endurezcamos nuestro corazón. Podemos tener miles de excusas, que estamos en una situación crítica, que es incierto, que estamos deprimidos, que estamos agobiados, pero si escuchamos la voz de Dios que nos llena de promesas y nos ha dado preciosas palabras, no seamos tercos de volver a ese espacio de incredulidad, de dudar hasta de Dios mismo. Y dice acá, como aquellos israelitas que no quisieron obedecerle en el desierto. Es que ellos quisieron ver hasta dónde soportaría Dios su desobediencia. Y a veces de alguna manera estamos tentando a Dios, ¿no? A ver Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a esperar que me ayude, que me respondas? Y esa forma soberbia de dirigirnos a un Dios que es todo amor y que Él está dispuesto a hacer puente entre nuestra humanidad y su divinidad, ¿no? Dice, aunque los traté bien durante 40 años, sus antepasados trataron de probarme en el desierto. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Cómo está nuestro corazón? No endurezcáis vuestros corazones. Y como dice acá, siempre andan vagando en su corazón. No terminemos así como estos israelitas duros de corazón y con un corazón que se vagaba, ¿no? Transitaba por un lado, por el otro, no tenía cordura, no estaba centrado en las promesas con las que Dios las había sacado de ese pueblo que estaba en esclavitud y lo llevaba a la tierra prometida. Entonces, es una advertencia que el autor de Hebreos nos está haciendo de alguna manera. Sí, era una advertencia para el pueblo de Israel, de que ellos provocaron a Dios, pero es una advertencia para nosotros. Y lo triste es, en el final del relato del capítulo 3, es que habla de un reposo, ¿no? Que ellos se perdieron ese reposo que Dios había preparado para ellos. Y reposo es un poco la figura de esa tierra prometida en donde ellos esperaban llegar y nunca llegaron porque 40 años estuvieron dando vueltas con sus quejas, con sus desobediencias, con su incredulidad, hasta que una generación nueva se levantó con nuevas fuerzas, con nueva confianza y pudo entrar en Canaán, la tierra prometida. Y yo pensaba también en esto, ¿no? Y ya cerrando la meditación,
que no tengamos que vagar en este tiempo, que no tengamos que deambular y dar vueltas y siempre volver al mismo sin sentido. Somos hijos de Dios, tenemos preciosas promesas. No provoquemos al Señor, creámosles, tengamos certezas en estos tiempos, más allá de que nuestros ojos no lo ven, ejercitemos nuestra fe, que es justamente creer en lo que no se ve, ¿no? Y tener confianza en aquellas cosas que todavía no están. Somos el pueblo de la esperanza, no endurezcamos nuestros corazones y confiemos, ¿no? en estas promesas preciosas que tenemos en el Señor. No fallemos, y yo puse acá 3 cosas. No fallemos en escuchar la voz de Dios, porque el Espíritu Santo habla a través de su palabra, a través del consejo de un hermano, a través de apartarnos y tomarnos el tiempo para escuchar su voz. No endurecer nuestros corazones, porque tendemos a veces a endurecer nuestro corazón y no apartarnos de Dios. Nunca ese debe ser el camino, el enojo, los brazos levantados al cielo, sino esa confianza y esa certeza plena. El Señor quiere darnos su bendición, el Señor quiere darnos ese reposo preparado para cada uno de nosotros, pero que no nos encuentre con este germen de incredulidad, de queja y de sinsentido en que cayó ese pueblo en ese momento tan especial. Por supuesto siempre hay un remanente fiel, ¿no? Y yo anhelo y deseo que vos seas parte de ese remanente fiel que continúe creyéndole a Dios contra viento y marea, que no te dejes llevar por estos tiempos inciertos y que puedas permanecer en esa fe, en esa esperanza y en ese amor con mayúscula que es nuestro Señor. Bueno, y hasta aquí podríamos seguir reflexionando mucho más en este pasaje. Hay tanto del Señor para nuestras vidas y tanta exhortación, ¿no? A veces no son palabras dulces, son palabras de exhortación como las que este autor escribió, pero son para nuestra bendición, ¿no? Para nuestro enriquecimiento y nuestro crecimiento espiritual. Espero que les haya sido de bendición. Y les invito a que me acompañen en una oración y con esto podemos cerrar. Señor, que esa bendición que viene de tu presencia, que esa bendición que eres tú, porque tú eres la bendición con mayúsculas, Señor, y estás siempre dispuesto a derramar tu bien sobre nuestras vidas, siempre dispuesto a proclamar bien sobre nuestras vidas. Nunca te vamos a escuchar, Señor, en esa voz espiritual, ofendiéndonos, criticándonos, señalándonos con el dedo. Quita todo ese acoso de culpabilidad que muchas veces se nos han adherido, Señor, por una religiosidad demasiado crítica. Señor, tú eres en esencia amor y te pido que ese amor cubra la multitud de fallas que podemos tener como humanos, Señor. Así como cubriste la multitud de fallas de esas personas incluso que en el desierto se quejaron y seguiste insistiendo con la humanidad y trajiste un Salvador, Señor, y que ese propósito de salvación se cumplió en Cristo. Así sea, Señor, en nuestros corazones esa esperanza, esa expectativa de saber de que tú tienes ya la victoria, tú has pagado el precio de sacarnos, Señor, de esa humanidad que se queja y se enoja y pelea y vagabundea, Señor, espiritualmente. Te pido que seamos ese pueblo que ha recibido ese llamamiento celestial. Señor, qué hermosa esta frase, que estemos preparados para las cosas de arriba, no solamente en las cosas de la tierra, que nuestras mentes y nuestros corazones estén enfocados en ese Jesús, ese Cristo que vino y murió por nosotros, y no alcanzan las palabras para agradecerle. Gracias, Señor, gracias por la iglesia, gracias porque tú has forjado este pueblo, porque nos sentimos hermanados en ti y que podamos realmente levantar esos ojos, nuestros ojos espirituales, a ese Cristo Jesús
que gobierna. Te bendecimos y te alabamos. Visita cada hogar, cada familia aquí representada, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.